Continuamos en VTV 24 horas con la tertulia. Se acaba de incorporar Mario Garro, que no ha podido estar en la entrevista. ¿Qué tal, Mario? Muy bien, gracias. ¿Contento de ese acuerdo del Partido Nacionalista Vasco en apoyo a los presupuestos generales del Estado? Bueno, vamos a ver. Yo lo que hay dos cosas que definir. Una es la cabeza y otra es el corazón. Y es evidente que es una oportunidad para el País Vasco el que venga tanto dinero, ¿no? Luego, si quieres, podemos entrar en más matices, ¿eh? O sea, y solo entro en los de Álava. Por ejemplo, para Álava es bueno, porque se desarrolla el aeropuerto, porque se desarrolla Jundiz, porque se hacen inversiones en el centro. Y luego lo de los regadíos, que la verdad es que yo lo de los regadíos siempre lo veo, pero yo no sé si se acometen o no. Es que lo de los regadíos sí que me asombra. Yo creo que al final el Partido Nacionalista Vasco piensa que lo del 155 no tiene la responsabilidad. O por lo menos yo lo creo así, ¿no? Yo entiendo que hay un gobierno en Cataluña que ha elegido unos consellers que dicen que están, yo creo que tienen capacidad para ser consellers, pero parece ser que el juez ha dicho que no, y en esa resolución yo creo que el Partido Nacionalista Vasco no tiene que entrar. O sea, y entiendo que cada uno puede pensar lo que se dure, ¿no? Sin más. ¿Y el corazón qué es lo que te dice? El corazón, pues yo el 155 primero nunca se debería haber aplicado. Incluso la redacción del mismo artículo, si lo habéis leído, es ambigua y no tiene y evidentemente como vasco, pues yo quizás no sé, si hubiese votado el corazón hubiese votado en contra. ¿Qué os parece a los demás este apoyo del Partido Nacionalista Vasco? Yo creo que el Partido Nacionalista Vasco ha acordado los presupuestos con Mariano Rajoy, le ha dado aire a Mariano Rajoy y de alguna manera tiene que venderlo y lo vender de responsabilidad, cuando en realidad no es responsabilidad sino que es mero interés. Habían dicho que 155 no, que mientras estuviera el 155 no iban a llegar ni a acordar, lo han dicho hasta la saciedad el Partido Nacionalista Vasco y ahora de repente pues el 155 no es tan importante. Yo creo que ahí hay interés político e interés electoral, y no creo que sea bueno ni para Euskadi, ni para Álava, ni para Euskadi, ni para España este acuerdo con un gobierno de un Mariano Rajoy que es un partido que está en gobierno con un montón de gente encausada y con un montón de gente que para mí no cumple con los principios éticos para poder gobernar un país. No, a ver, al final se trata de gobernar, se trata de conseguir apoyos y se trata de ser un poco responsable. Es decir, si tú de verdad piensas que hay una alternativa de gobierno, ahora mismo no parece que la haya, en Madrid no parece que haya una mayoría alternativa al Partido Popular, pues evidentemente llegas a acuerdos con quien va a gobernar los próximos 2 años. Y cuando vuelva a haber elecciones ya se verá. Pero bueno, yo creo que también el PNV ha aceptado la idea del presidente Mariano Rajoy de que el 155 se acabará el día que el PDeCAT y Esquerra quieran. Porque ya les dijo, es decir, si se podía haber acabado ya, si el señor Torra hubiera nombrado un gabinete que pudiera tomar posesión. El que ha nombrado, o el borrador que ha propuesto, no puede ser, porque hay 2 huidos de la justicia y hay 2 consejeros en la cárcel, y por lo tanto, esto podía haber sido muy diferente si la semana pasada o hace 15 días hubieran nombrado un gobierno y hubiera entrado en funciones hace 15 días, ya no estaría en vigor, porque tal y como se aprobó este 155, cuando haya un gobierno efectivo y pleno, se suspende el 155. Por lo tanto, esa idea de que el 155 en Cataluña durará lo que quiera la mayoría nacionalista en el Parlamento, es así. Y por ello, digamos, no es un problema para Madrid y no es un problema para el País Vasco. Será un problema entre ellos, entre los catalanes, que decidan qué es lo que quieren hacer. Si quieren volver a la legalidad o quieren volver al enfrentamiento con el Estado central. No es un problema en Madrid y no es un problema en el País Vasco. Yo creo que ahí radica el problema, que sí es un problema para todas. Sí es un problema el que no haya libertad, el que no haya seguridad, el que no haya diálogo. Eso es un problema. Y es un problema que el gobierno estatal y es un problema que el gobierno estatal está inmiscuido en él. Es decir, no es un problema en Madrid, no puedes decir que no es un problema en Madrid. Es un problema. A ver, es un problema y no puede ser. Es decir, ¿Madrid ahora puede desbloquear la situación? No. ¿Quién tiene que nombrar los consejeros? El señor Torra. Madrid podrá obligarle a cumplir la ley, pero quien tiene que nombrar a los consejeros y hacer el nuevo gobierno es el señor Torra, y quien tiene la mayoría en el Parlamento de Cataluña es
PDeCAT y Esquerra, con la CUP. Ese es el problema, que tienen una mayoría muy inestable, porque unos quieren ir para un lado, otros quieren ir para otro, y ahora mismo esa mayoría que da en el Parlamento es muy inestable, y entonces uno le exige ir hacia la ruptura y el enfrentamiento, y otros le exigen, como ayer mismo, el Tardá, el portavoz de Esquerra Republicana, diciendo lo primero que hay que hacer es tener un gobierno de verdad, un gobierno que trabaje y que ejecute las políticas en Cataluña. A ver, que Tardá no es precisamente del PP, vamos a decirlo claro. No seré yo quien defienda al PDeCAT, pero, bueno. La aplicación del 155 y la actuación del gobierno estatal con respecto a Cataluña, para no ser bruta, voy a decir que para mí no ha sido lo más conveniente, para mí. Mira, yo una cosa que sí voy a dejar clara es que el Partido Nacionalista Vasco aquí nunca puede entrar en la inestabilidad del gobierno. O sea, yo lo veo así, el PNV lo que tiene que hacer de alguna manera es estabilizar el gobierno de Rajoy, porque lo que nos viene para Euskadi puede ser Ciudadanos, y no te quiero contar lo que piensa Ciudadanos del concierto económico. Entonces es evidente... Entonces estabilizamos al Partido Popular, bueno, porque las políticas económicas al final son las mismas. Yo creo que el PNV lo que tiene que estabilizar, PNV y lo que del estabiliza PP. es que hay 5 diputados, de los cuales tiene una capacidad de influencia en el Estado y que trae cosas para Euskadi. Y que la inestabilidad del mismo puede ser perjudicial. En una El problema es que hay partidos. O demás puede ser perjudicial. No solamente para el problema es para que hay para el País partidos, Vasco, el problema es que hay partidos y la representación son el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco aquí en Euskadi, que nos hablan de estabilidad, intentan asustar con esa inestabilidad. Es cierto. Intentan asustar con esa inestabilidad, intentan meter miedo. Pues cuando en realidad yo, personalmente, estabilizarme en lo peor, prefiero un cambio que estabilizarme en lo peor. Y hoy, esto es lo peor. Es decir, que el Partido Nacionalista Vasco afiance a un Mariano Rajoy, a un Mariano Rajoy en Madrid. Y además, con respecto a los presupuestos, me gustaría incluir otro tema, que es el cumplimiento del Partido Popular con el Partido Nacionalista Vasco en el cumplimiento del acuerdo de los presupuestos generales del Estado 2017. Es decir, yo cuando voy a negociar, primero miro si se ha cumplido lo anterior. Hablabas de Jundiz. Jundiz es un acuerdo de 2017, de invertir. Sí. Jundiz, yo he visto que es una parte distinta, ¿eh? Jundiz es parte del acuerdo de 2017 y había dinero para 2017 y dinero para 2018 para Jundiz. ¿Se ha cumplido lo de 2017? No, pero pactamos lo de 2018. Voy más allá. Terrenos de Lemoiz, que era una línea roja del gobierno vasco, que el Estado tenía que devolver los suelos de Lemoiz a Euskadi. ¿Se ha hecho? Tampoco, pero bueno, pactamos los presupuestos 2018 por responsabilidad. ¿Qué responsabilidad es esa si ni siquiera has mirado si se han cumplido los del año anterior? Que yo no digo que los compartiera, pero era un acuerdo PNV-PP que además está firmado. Yo no sé si se ha cumplido sí o no, eso no lo sé, te lo digo de corazón, no lo sé. Pero yo creo que tuvisteis una herramienta buenísima cuando Pedro Sánchez quiso hacer representación de un nuevo gobierno, o incluso ahora presentar una moción de censura en el Estado, todos juntos y pueden derrocar a Mariano Rajoy. Responsabilidad del Partido Nacionalista Vasco de algo que no puede hacer, no yo está lo que estoy diciendo es que si no has cumplido luego, los presupuestos anteriores, ahora vendes de responsabilidad. Firmar yo no hablo de acuerdo, responsabilidad, yo lo único que digo es que para mí yo es hablo más del fácil, Partido Nacionalista es más fácil. Vasco, que habla de lo malo responsabilidad. conocido que lo bueno por conocer, en Sí. este caso, para mí sí. O sea, yo Yo para mí, la palabra de Yo prefiero lo bueno. con el concierto Yo prefiero vasco, lo bueno, punto. No, bueno, todos merecemos lo bueno, ¿no? Pero sí que es cierto que ver lo que ve y lo que piensa Ciudadanos con el concierto vasco y lo que eso nos puede contraer, de verdad, prefiero más estabilidad en el tema. Y te lo digo de corazón, ¿eh? O sea, no, pero yo también te digo, tenéis una oportunidad maravillosa de presentar una moción de censura. PNV acuerda con Pedro PP, Sánchez. PNV acuerda con PP los presupuestos generales del Estado, porque a PNV le asusta a Ciudadanos, que acuerda con el PP los presupuestos generales del Estado. No es que le asuste, pero para mí, yo pero a ver, ¿quién ha aprobado los presupuestos del País Vasco? Los presupuestos del PNV, ¿quién ha estado ahí? El PP también, ¿no?
Hombre, claro, ¿En el sí, Parlamento sí. Vasco? Sí, sí. Ah, no, quiero decir, aquí apuntalaremos todos a todos, entonces. Exigiendo partidas para Vale. los municipios que gobiernan, Claro. es verdad. Bien. Sí, sí. Claro, y el PNV también, ¿no? Lo va a hacer igual. Entonces, a ver, evidentemente cada uno en su negociación consigue cosas o no consigue cosas. Punto. A ver, que no hay que darle tantas vueltas. Es decir, igual de socios parlamentarios es el PNV en Madrid como el PP aquí en el Parlamento Vasco. Y ahí está también el PSOE. Sí, ¿Eh? sí, no, Por eso no te digo, que entonces, la estabilidad es eso, hacer cosas. Es decir, dado que No. no hay una mayoría parlamentaria alternativa, porque cuando se propuso una alternativa en Madrid no salió, quien tiene la mayoría ahora para gobernar es el Partido ¿Sabes Popular. qué es lo que pasa? Que yo estabilidad le llamo, o me gustaría poder llamar estabilidad a que disminuya el paro, Y está a que el disminuyendo empleo, mucho. Bueno, Hombre, la sí, o última sea, no mira las tanto. cifras y La- mira las la cifras última de... no tanto. Bueno, pero A mira que- las a que cifras la del gente último no esté año y la trabajando- contratación. y A la- que la gente no esté trabajando 9, 10 horas diarias y no llega a final de mes, a que la ley de dependencia se cumpla, a eso le llamo estabilidad, no a ver, perpetuar en el gobierno a un gobierno que no piensa A ver, en la Sayoa, ciudadanía y además en lo ha ningún demostrado. gobierno va a ser todo perfecto. Aunque gobernase Podemos, no iba a haber crecimiento para todos, trabajo para todos y todo iba a ser maravilloso. Quiero decir, vamos a decir las cosas claras. Sí, sí, nada es Todos los perfecto. gobiernos van a tener problemas y van a tener que trabajar para mejorar, porque todo sistema es mejorable. Pero lo que no podemos decir es que no esté creciendo la economía, no esté creciendo el empleo, no esté creciendo la afiliación a la seguridad social y que estamos saliendo de una crisis. Evidentemente, hay gente que lo está pasando mal, sí, pero en 2005, cuando iba la cosa mucho mejor, también había gente que lo estaba pasando mal. Que yo no he dicho que, Entonces, a ver, no digamos... que yo no he dicho que no está creciendo la economía, lo que estoy diciendo es, ¿Y eso es que estabilidad? hay personas, no, Sí, sí. estabilidad es poder llegar a final de mes, que hay personas que están trabajando, claro. trabajando 9 horas diarias Sí. y no pueden llegar a Sí. final de mes. ¿Por qué? Porque hay un salario mínimo interprofesional que es de risa. Porque se ha cambiado la ley Sayoa, varias veces. Pero que eso La ley de empleo- va a pasar aunque Pero vamos a gobernase Podemos con mayoría absoluta. Es que eso no es una varita mágica de porque llegue un partido se va a acabar el problema de la precariedad laboral o del paro o de los bajos salarios. Pero no las- es un problema. Pero las políticas, solamente- las No, 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 a políticas ver. entonces no afectan a la vida de las personas, porque si eso es así, Sí, vaciamos todas las que instituciones sí, y ya está. pero vamos a ver, que no es que porque Y haya nos un partido ahorramos u un otro y nos se ahorramos acaba. una pasta, ¿eh? Pero que porque haya un partido u otro no se solucionan los problemas con la varita mágica. No, Es decir, claro que no. Se Entonces, no hay que solucionan- decirle a la gente que porque solucionan los haya problemas- otro gobierno o otra coalición de gobierno se va a acabar la precariedad, el paro y los bajos salarios. Eduardo, porque estás diciendo los cosas problemas se que- solucionan haciendo políticas para la como, gente. como hace el Así gobierno de se- Mariano Rajoy, Sí, de sí. pasar de un 24% de paro a un 17%, de pasar de 8 millones, de 7 millones de cotizantes a más de 8,5. Claro. O así sea, es como ¿con se qué base de, soluciona. con qué cotizaciones? Pero mejor que ¿Con qué coticen cero. cotización? Es que claro, la solución que es que coticen cero No, y damos no. la ayuda social No, no. con unos dineros que no tenemos. Que no, De verdad, que la Sayoa, que no solución, podemos... que la solución es que coticen. No te enfades, que claro, veo que- la Claro, solución pero es que no, es si no realista, es que se enfade, es que no fantasía. quiere dejar hablar. No, pero es que estás diciendo fantasía. No sí, estoy diciendo ninguna Estás fantasía. diciéndole a la gente que porque pasa esto porque hay un gobierno. Cuando hay otro gobierno será todo maravilloso. Y no. Muchas gracias, No, Eduardo, pero por que es que dejarme no es hablar. cierto. Bueno, Pues cuando haya otro gobierno lo sé, pero que es cierto que dado el gasto que hay, el equilibrio que hay, o se suben los impuestos o esto no da de sí. Y que la gente sea consciente de esto. Esto es lo que hay, ¿eh? O sea, esta es la próxima... Hay varias nos puede fórmulas para subir no, impuestos, a ver, Yo te digo... Pueden ser impuestos pues, directos, impuestos indirectos. hay muchas pueden maneras, ser- hay muchas sí, maneras. ¿verdad? Hay muchas maneras, pero por ejemplo la gasolina lo vamos a ver enseguida todos. Ya lo estamos viendo. No, todavía va a subir bastante más, tiene todavía bastante más margen. Y entonces ya lo veremos todos, porque de algún sitio habrá que pagarlo, porque no da de sí. Y esto es así. A ver, está claro. O sea, está solamente claro el 1,6 que se sube a los ingresos y pensionistas, que es una gastos. maravilla para ellos, fíjate lo que va a Bueno, una repercutir. maravilla, Dependiendo del 0,25 al 1,6. La cantidad de personas pensionistas que están saliendo Hombre, a la vamos a calle en ver. Euskadi todos los días me parece que Sayoa, demuestran que no es una maravilla para ellos. Sayoa, de y pasarte al ellas. 0,25 al 1,6 creo que es importante. Yo no digo que sea suficiente, yo te digo que es importante. No es suficiente para nada. Es importante y eso tiene un coste. Y realmente para llegar a eso, dado cómo están las finanzas del Estado, o se suben los impuestos o no va a dar de sí. Esto es así. Y a la gente lo que no hay que hacer es engañarle. Y decir, no, es que te van a subir las pensiones. No, señor, a usted le van a subir las pensiones, pero que sepan ustedes que tarde o temprano hay que subir los impuestos. Que hay Esto es muchas así. maneras de subir los impuestos. Pero aparte, También podemos pero hablar. aparte. Tú puedes subir el IVA
que se lo está subiendo a todo el mundo, o puedes subir el impuesto de actividades económicas. Pero vamos a ver, ¿tú crees que subiendo el impuesto de actividades económicas se solucionarían los problemas Lo que del está Estado? claro es que No, hombre, PP, no, lo que está absurdo. claro es que PP, PSOE y PNV tienen clarísimo qué impuestos hay que mantener bajitos. Eso lo tienen clarísimo y además completamente Pues mira, es que acordado, no tienen ningún problema. Si quieres conseguir que haya, crecimiento haya económico, inversiones y crecimiento y tal, económico, lo que no vas a hacer es freírles eso a es. tasas, impuestos Eso sí, y tal, claro, porque es que si es no, así. todo el Porque- crecimiento porque económico es mucho aquí... mejor, no. Porque es mucho mejor subirle el pan a todo el mundo, incluso a la persona que está cobrando el mínimo interprofesional con un contrato de 4 horas, currando 9, es mucho mejor subírselo a esos, hombre. Mucho mejor. Vamos a ver. Eso es pensar en la ciudadanía. Es pensar en a lo grande, es pensar en la grande. macroeconomía, a la macroeconomía. Si no generas condiciones adecuadas para el crecimiento de la instalación de nuevas actividades económicas e industriales, no vas a conseguir que esa persona que está cobrando que está trabajando 4 horas y cobra un medio salario, llegue a tener un salario completo en unas condiciones mejores. Porque si lo que tú le dices es, eres pobre y vas a seguir siendo pobre y la única solución que te ofrezco es la ayuda social, eso no va a funcionar, porque eso es endeudar un país y arruinarlo. Una consulta, solo una consulta. Ese discurso, y además lo he oído varias veces, de que y nos estamos metiendo en el impuesto de actividades económicas, que encima es municipal, pero bueno, de que el impuesto de actividades económicas ayuda a atraer empresas, a generar, a crear las nuevas. Súper importante esa bajada de ese impuesto. Álava ha estado muchísimos años cobrando el impuesto de actividades económicas, bueno, Vitoria ha estado cobrando el impuesto de actividades económicas a partir de 2 millones de euros de facturación. Ahora lo hace a partir de 1 millón. Se han ido todas las empresas de Álava. Incluso, voy a ir más allá, durante todo ese tiempo que estaba diferente al resto del Estado, vinieron, todas las empresas solamente por ese impuesto. No es cierto, Eduardo, no es cierto. No es cierto. Y es verdad, no es cierto que los impuestos, subir los impuestos a las empresas desalienta la inversión. Venga, hombre. Y es verdad que los impuestos, que cuando hay unos presupuestos tienes que hablar de ingresos y de gastos, pero puedes hablar de diferentes formas de ingresos y de gastos. Avisar a la gente de que si queremos pagar las pensiones hay que subir los impuestos. Está claro. Hay muchas maneras de subir los impuestos, y lo vuelvo a repetir, lo puedes subir mediante subir el IVA que le estás cobrando a la pensionista, que por cierto todavía va a cobrar una no contributiva que no da para vivir, que va a cobrar una no contributiva que no da para vivir, le subes el impuesto del pan. Lo puedes hacer de esa manera, o lo puedes hacer de otras formas. Claro, consiguiendo subir los impuestos a la industria y al comercio para que cierren y haya más desempleo y menos ingresos fiscales. Que no es cierto. Que sí. De verdad, Que no es se cierto. puede contribuir a Que esto. se ha Es que demostrado lo de que que no es paguen cierto. los ricos, eso es otra mentira, porque al final luego los ricos es bajar el límite de la riqueza hasta que dé el dinero que quiero ingresar. Y al final decimos que van a pagar más los que ganen más de 150.000 y luego hacemos las cuentas y resulta que los ricos son los que ganan más de 35.000, porque no nos da sino los millones que queremos recaudar. De todas Y maneras, eso es hacer trampas. lo que- La gente que gana No, 35.000 euros no hacer son trampas ricos. es lo que hace el gobierno de Mariano Rajoy. No, Eso el es gobierno, hacer trampas. el gobierno hace lo Eso que es tiene hacer que trampas. hacer Hay un para capítulo gestionar la que tú actividad solamente vas económica. por los ingresos. De verdad que hay un capítulo que se llama gastos, que es muy importante y que de ahí se puede reducir bastante. Y que realmente ahí es donde hay una partida muy importante que en el Estado se podía reducir hasta 45.000 millones de euros. Pues claro que se podía O sea, que reducir fíjate gastos, tú si da para pero otras ¿cuáles son las cosas? prioridades Sí, del sí. gobierno español? Si es que es el PNV quien ha acordado Que con no, el gobierno español, que no. ¿cuáles son las prioridades? ¿Las prioridades son las pensiones? Las prioridades del No, PNV, ¿sabes qué ha las sido? Traer a prioridades Euskadi es puramente 540 millones de euros. electoralista. Esas han sido las Puramente prioridades. electoralista lo de las pensiones, porque no ha solucionado el problema de las pensionistas y no hay más no que va a verlas en solucionar. la calle todos los días. Hombre, es que si la puramente solución es electoralista. pensión mínima Maravilloso. 1.080 euros, ya te digo que no va a suceder. No va a suceder, eso es imposible. Si esa es la solución que se propone, no va a suceder que la solución pensión es mínima sea gobernar- 1.080 La euros. solución es gobernar para la ciudadanía. Es ser
sinceros y no decirle a la Y gente ecuánime, que ecuánime. voy a dar dinero público. Ahí sí te voy a dar la razón, mira. La Voy a dar solución es din- ser sinceros, Ser es sinceros. verdad. Y no decirle a la Es gente verdad. que es el No como malvado ahora. gobierno el que no quiere subir las pensiones, el que no quiere que la gente trabaje que no hay en capacidad unas de subirla. condiciones adecuadas. Bueno, yo más el que no malvado quiere. diría otra cosa, pero... Bueno, es pero verdad. quiero decir, esa idea es que hay que partir de la realidad. Y yo entiendo que cuando estás en la oposición puedes hacer un discurso muy fácil de cuando yo llegue habrá dinero para esto y para esto. Pero es que no lo hay. No lo hay. Y decir que esto va a ser maravilloso y que voy a poder subir las pensiones a 1.000 euros al mes y voy a poder Es subir el extraño. salario mínimo a 1.150 Es extraño ese ridículo. discurso, porque es exactamente el mismo que se hacía para decir que las pensiones no podían subir. Es Y que de no- repente sí pueden. Bueno, pero va a ir a deuda. Va a ir a Es que deuda, lo que va a ir a sube deuda, va a ir a deuda. Claro que va a ir a deuda. Porque no hay ingresos. Porque porque, Bueno, vale. porque las prioridades de gasto son otras. Porque las prioridades de gasto son otras, como por ejemplo tener en el Estado la mayor red de línea de tren de alta velocidad que encima no sirve para mercancías de toda Europa. Bueno, de toda Europa no, de todo el mundo. Creo que China tiene más kilómetros. Bueno, Ahora Japón. vamos a volver a tener que defender por qué se hace el tren de alta velocidad. Venga, y hablando del tren de alta velocidad, os voy a cambiar de tema, a ver si coincidís un poco, que a Sayuan me la tenéis ahí en medio, acorralada entre los dos. no, pues sí, es ella la que más habla. Primero con uno, luego con otro. Bueno, eso Se defiende tendríamos sola, que se valorarlo. defiende sola. ¿Qué os parece que Fomento haya incluido el soterramiento del tráfico rodado en Vitoria-Gasteiz en el proyecto sobre el ferrocarril? A ver, es un estudio que se va a hacer para ver primero si se puede realizar Sí. como proyecto de ingeniería y luego el coste. Es decir, primero esto es un Se reduce el estudio, coste. esto es un estudio para ver si es viable esa idea. Es decir, la idea está propuesta, pero luego hay que ver si en Vitoria, en ese Sí. espacio concreto, el terreno y las casas de alrededor pueden soportar esa obra. Sí. Y luego, cuando se vea que es factible, se podrá hacer el trámite presupuestario de cuánto vale y luego se decidiría si se hace o no. Es decir, esto solo es una primer Bueno, pero como paso. proyecto, en caso de poder Claro, por eso digo, llegar pero, es decir, a ejecutarlo y a realizarlo, hombre, la idea es muy buena. que hasta 2023, la si idea todo va es bien, sobre no el papel es estaría muy buena. realizado. Eso de poder hacer un túnel donde un espacio soterrado donde puede ir a la vez tráfico de tráfico de trenes, tráfico de vehículos mercancías, ¿no? y con salidas, evidente. No, las mercancías tienen que ir por Jundis. Bueno, yo Es veo ya decir, que las Sayuan mercancías va a no tienen que discrepar. entrar en Vitoria. A ver, no queremos, pero como ciudadanos de Vitoria, no queremos que los trenes de mercancías pasen por aquí. Entonces, los mercancías tendrán que ir por una variante que vaya por fuera de la ciudad. Vamos a decirlo claro. Yo como ciudadana de Vitoria también, partiendo de la base de que el proyecto TAP, y en concreto a su paso por Vitoria, me parece que ni tiene el acuerdo social, ni va a cumplir con lo que debería cumplir. Se lleva hablando de ello muchísimo tiempo y había alternativas que directamente se han descartado, entiendo que por el precio, porque no llega, y que eran alternativas mucho más viables y que hacían de la movilidad en Vitoria en concreto, pero en Vitoria también con otros municipios, algo real, y esto no lo va a ser. Dentro del proyecto, pues podría estar bien soterrar el tráfico de vehículos. Es una de las cosas que el Plan de Movilidad y Espacio Público de Vitoria, que ahora mismo se está estudiando, hablaba, ¿no? De que la ciudad sea para la ciudadanía, para peatones, para bicis, pero es que el proyecto está mal, o en mi opinión está mal de base, es decir, ni cumple con el soterramiento debido, ni vamos a tener dos tipos de vías diferentes, cuando se podía tener una solo para personas y para mercancías. Bueno, yo no sé qué es lo que miran, entiendo que mirarán el dinero y la rentabilidad electoral. Yo creo que hay que mirar, todas compartimos que es un proyecto muy importante para Vitoria y que va a condicionar la vida en Gasteiz durante muchísimos años. Vamos a hacerlo bien. Mira, con eso último empiezo yo. Vamos a hacerlo bien. Yo creo que es un momento donde realmente se tiene que aprovechar el poder hacer ese vial. Creo que es una solución importante
para el tráfico rodado de Vitoria, creo que es una buena idea. Yo creo que el coste va a estar ahí un poco, porque yo creo que el coste ahí es lo que más va a asustar por la zona que es y demás, y yo animo también a que se soterre América Latina y empecemos a visualizar una ciudad totalmente distinta, donde proyectemos una movilidad totalmente distinta para Vitoria y donde todos los ciudadanos de Vitoria pues compartamos más espacios para poder tener una ciudad maravillosa, que la tenemos, con unos parques que los tenemos y con muchísimas cosas que tenemos de Vitoria, que tenemos una buena ciudad, que no es tan mala como todo el mundo la pinta, y que el tren de alta velocidad ya, o velocidad alta, ¿Quién pinta mal ponerlo ya en duda me parece ya absurdo. Está en las puertas. O sea, yo creo que generar ya una duda sobre algo que ya está es absurdo. Y es así, y esto es una realidad. Ojalá se pueda hacer, aunque yo dudo el coste, yo creo que el coste va a ser elevado. Bueno, y habrá que ver el terreno, porque claro, en esa zona hay varios riachuelos en la zona de la universidad y tal, entonces habrá que ver si geológicamente se puede profundizar lo que se necesita. Quiero decir que también habrá que ver un poco la ingeniería, porque luego Vitoria, en la zona del Batán o en la zona, es mucho más complicada de lo que nos pensamos visualmente. Efectivamente. No, por eso digo que el estudio está bien para que nos digan, lo primero, si se puede hacer o no, porque es verdad que Vitoria tiene zonas que tiene una roca muy buena para poder hacer túneles, pero tiene otras zonas con un nivel, ¿no?, de aguas freático y muy complicado. Por que eso de digo hecho es uno de los problemas que tenemos Vitoria-Gasteiz con URA mirándonos con lupa por el incumplimiento en los vertidos del Indano. Pero la obra en sí es una buena idea. Veremos si se puede hacer, pero que claro, si hay colectivos que se van a negar a ella solo porque está unida al tren de alta velocidad y todo lo que venga del tren de alta velocidad ya es malo porque estamos en contra, pues evidentemente, claro, ya vamos a partir de un debate que empieza viciado a nivel político. Bueno, sí, es verdad. Estar en contra de algo por estarlo, en principio es una tontería. En principio es una tontería. Pero cuando algo se puede hacer bien y no se explica por qué no se hace bien, sino que simplemente se sacan alternativas, porque a mí lo de las alternativas me hace muchas gracias, y el ministro es el discurso del ministro, ¿no? A ver, hemos sacado alternativas y las estamos estudiando, hasta que no se haga la presentación pública no sabemos, ya. Pero es que ese debate está viciado desde el principio, porque las alternativas que estás proponiendo ya son las tuyas. Ya no estás teniendo en cuenta otras alternativas que no se sabe por qué has descartado, porque igual si la gente, la ciudadanía no somos tontas y somos una ciudadanía madura, con capacidad de decisión, pero teniendo toda la información. Entonces, si hay alternativas que se han descartado por razones técnicas, dínoslo, que no nos vamos a echar para atrás. Pero los estudios se hacen sobre las alternativas ya pensadas. Hay más alternativas que se descartan y no sabemos por qué. Poner ya en cierta duda lo del tren de alta velocidad me parece es que solamente es complementarlo una forma de verlo. En Gasteiz, la movilidad ferroviaria podría haber sido de otra manera y hacer de Vitoria una ciudad mucho más sostenible y una ciudad... Según tu criterio. Según mi criterio. Pero a ver, o sea, yo evidentemente, es que si buscas también el criterio solo, el económico, al hacerlo lo más barato posible, lo más barato hubiera sido sacarlo por fuera, haber hecho una estación en Jundiz. Sostenibilidad le llamas a sostenibilidad económica solamente. Que si quieres hablar de lo fácil y rápido y barato, lo más barato es no sacarlo o sea, no pasar el tren por Vitoria, lo pasas por fuera de la ciudad, pones una estación en Jundiz, como hicieron en Burgos, allí lejos, sacas el tren por fuera y eso es lo más barato. Pero eso no es lo que queremos los vitorianos. Queremos un tren que nos sirva para nuestra vida diaria, que nos sirva para nuestra movilidad. Cuando he dicho sostenibilidad y tú me hablas de razones económicas, es porque tú crees que es sostenibilidad económica, yo no. Es una parte. Yo no. Para mí sostenibilidad es muchas más cosas que económica. Claro, pero digo que si tomamos un criterio es ese. Es una palabra muy amplia. Sí, porque la sostenibilidad es sostenibilidad económica, sostenibilidad ambiental, sostenibilidad social, que es muy importante y muchas veces en los estudios de impacto ni se tiene en cuenta. Y por eso te digo, por sostenibilidad social, la estación queremos que esté en el casco urbano de la ciudad, no que esté en Jundiz. Lo que es una pena es que se ha perdido la oportunidad de la intermodalidad, solo por hacer las cosas mal y corriendo. Esa es la gran pena. Porque los de al lado, los donostiarras, mira qué maravilla van a hacer. Seguimos teniendo una parada de tranvía que se llama intermodal. Es lo que hay.
es lo que hay. No sé si Pero lo ojo, tenemos en muy San claro. Sebastián siguen teniendo 2 estaciones, ¿eh? Una, Ya, pero- una de autobuses y una de trenes, ¿eh? Pero ahora lo van No a- es un mismo edificio Pero- para pero- las dos, ¿eh? Pero ahora va a estar conectado, ¿eh? Sí, pero son 2 edificios diferentes, ¿eh? Pero va a estar conectado. Y a mí, Cuidado. dame una conexión de ese tipo, no los parches que hemos creado aquí. Y para mí se ha perdido una gran oportunidad. Y todo Pues claro por que se hacer ha las perdido. cosas corriendo Y mal. ¿Esto Bueno, qué? chicos, pues lo dejamos aquí por hoy. Muchísimas gracias como siempre y nos vemos el próximo jueves. Gracias, Zulay. Hasta luego. Y nosotros continuamos aquí en VTV.